Buenos días. Buenos Buenos días, ingeniera. Vieran que cuesta conectarme en la mañana, pero bueno. ¿Cómo van con lo de nomenclatura? ¿O no van? Porque viendo las fechas, si ustedes recuerdan, el 3 de noviembre tenemos el examen, ¿verdad? Y esta semana tenemos que terminar esta parte para ver la última parte, que es la de estequiometría, y en la que les he insistido que si no saben nomenclatura, obviamente no van a saber estequiometría tampoco. Y esto casi lo acabamos ayer. Vamos a ver. Por eso les preguntaba que si había alguna duda. Para poderla aclarar. Y estos son los ejemplos que vimos ayer. ¿Verdad? Con nombres y ¿cómo se llama? Dándole los nombres y que escriban la fórmula, o dándoles la fórmula y que ustedes escriban los nombres de los compuestos. Esto lo vimos, todo esto. Y ustedes saben que terminamos ya toda esta parte. Creo que este fue el último que vimos ayer, ¿verdad? El tribromoclorodiacuairidio 4. Ahí estaba la fórmula para saber de cuál era el número de oxidación del iridio. Y esta la vimos, ¿verdad? ¿O no? No, creo que esta no la vimos. Sí la vimos, ingeniero. Sí la vimos. Entonces ayer terminamos ustedes de esto. Sí, es cierto, el agua, me acordé. Esta del platino también la vimos ayer. Sí. Es que fue esta última, fue la que quedó, ¿verdad? Del tetranitro platinato 2 de bario. Creo que esa fue la que quedó pendiente. Escríbanla, porfa, traten de escribir este último, que no sé si lo copiaron, que fue lo último de ayer.
¿Se vieron? Esa. Acuérdense que lo que tienen que hacer con estos es identificar cuál es el anión y cuál es el catión, ¿verdad? Para saber cuál es el orden en el que se escriben. Si el ion poliatómico, si el ion complejo es catión o anión. Vamos a ver, Yeltsin. Pero nada que ver, Erin, porque no lleva oxígeno este. Así, ¿verdad? Es nitro, perdón. Tetranitro, lo tenía al revés, era, ¿verdad? Porque el nitro es de los iones poliatómicos, que era NO2, tetranitro, platinato, 2 de bario. El problema, no sé por qué, es que varios de ustedes están escribiendo al revés las fórmulas. Entonces no sé si es que son de escuelas bilingües que yo les dije que tuvieran mucho cuidado porque aquí escribimos al revés de cómo se pronuncia. Entonces, y obviamente al tener que sea 2 es porque el ion complejo, que es este que está entre corchetes, obviamente, ¿verdad? Tiene un número de oxidación de -2 porque nosotros ya sabemos que el bario es +2 y sabemos que como nos dice que es tetranitro, entonces son 4 y lo único que tenemos que tener en cuenta aquí es el número de oxidación del platino porque este ion complejo, el poliatómico que está aquí es un neutro, ¿verdad? Entonces no tiene carga o no tiene número de oxidación. Pero de nuevo repito, si no se saben los iones, cationes y aniones, va a ser bien difícil que puedan escribir compuestos. Miren, y con esto se acabó. Lo que correspondía a la parte de nomenclatura. Por eso es que les sigo preguntando. Sí, tiene razón. Pero es que en este caso, Erin, cuando usted me dice de que ato con oxígeno, nos referimos básicamente a la fórmula, a la nomenclatura, perdón, a la nomenclatura común, que ahí es donde los diferenciamos. Y sí, tiene razón, los que tienen oxígeno terminan en ato o en ito, ¿verdad? Esa es una de las particularidades que hay. No sé si tienen alguna duda con respecto a la parte de nomenclatura, ¿verdad? Ingeniera, Dígame. los compuestos de coordinación solo se pueden nombrar de esa forma o hay otra forma de nombrarlos. No, no hay. Y si se fijan, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿qué tipo de nomenclatura es? ¿De cuál de las tres que hemos visto? ¿Alguien puede decirme? No, no es tradicional. Stock. Exacto. Es stock. ¿Por qué es stock?
Porque el número de oxidación está en números romanos entre paréntesis. Correcto, precisamente por eso, ¿verdad? Si fuera nomenclatura tradicional, entonces estaría, ¿cómo se llama? No tendría los números romanos entre paréntesis. Espérenme, creo que tengo otros ejercicios por aquí que ando buscando. Quiero ver si hay otros diferentes por aquí. Sí, miren, acá hay unos que son un poquito más complejos, pero estos los acabamos de ver, ¿ve? Estos son los que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? ¿Cómo escribirían este? Diamino bisulfato cobaltato 3 de potasio. Diamino. Diamino bisulfato cobaltato 3 de potasio. Y no sé por qué no puedo ver si alguien me está escribiendo aquí, pero... No puedo ver si alguien me lo escribe por el chat, porque no sé por qué no, ahorita no tengo la opción de ver. Me lo puede repetir otra vez. Diamino. No lo mira. No, no lo veo. Es diamino bis entre paréntesis sulfato cobaltato 3 de potasio. Nada, ¿verdad? No es tan fácil de determinar o de escribirlo. El hecho que diga bis sulfato, ¿qué significa? ¿Qué significa esto de bisulfato? Que tiene dos sulfatos. Ajá, obvio, tiene dos sulfatos, muy bien. Entonces eso les da una idea. Y dice diamino, entonces ¿cuántos aminos hay? Como para ir completándolo. 2 también. Ajá, también hay dos, correcto. Y el cobaltato, que ya sabemos nosotros que es el cobalto, ¿verdad? O sea que aquí pueden observar que el ion complejo es el anión.
el ion complejo es el anión. Entonces acá lo tenemos. Y el cobalto en este caso está trabajando con +3 como número de oxidación. Entonces aquí lo tenemos, miren. Ingeniera, no está compartiendo pantalla. Porque... Ay, no le creo. Por eso es que, ¿será que no los puedo ver? Ay, Dios. Y yo pregunto, nadie me decía que no estaba compartiendo pantalla. Gracias. Ahora sí, ¿verdad? Yo también. Aquí está. Miren, diamino, bisulfato, cobaltato, 3 de potasio. Significa que todo el ion complejo que está dentro de este corchete está trabajando con un número de oxidación de -1, porque ya sabemos nosotros que el potasio siempre trabaja con +1. Y no dice aquí 2 o 3 potasios, ¿verdad? Y este. Y miren aquí, este es un ion complejo, ¿verdad? Que se llama oxalato. Que lo tienen en la lista de los que ustedes se subieron a la, ¿cómo se llama? Que lo tienen ahí en la plataforma, en el campus. Está el listado de iones complejos, entonces ahí está el ion oxalato. Estos son más complicados, ¿verdad? Aquí está, miren. Se lo voy a poner. Bis, ¿verdad? Que son 2 iones oxalato, zincato, porque la terminación, ¿verdad? Miren, termina en ato del zinc de potasio. Pero repito de nuevo, si no se saben los iones complejos y los aniones, iones mono y poliatómicos no van a poder escribir los compuestos. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta con esto. Porque en este caso, Carlos, es debido a las reglas de la nomenclatura que ya les di al inicio. En las reglas de la nomenclatura y que ustedes la tienen en el libro, me voy a regresar un poquito a donde están los iones complejos.
Por eso les digo que las reglas, uy, hice algo que no debía. Ay, que me fui para acá. Vimos los prefijos comunes. Déjenme ver dónde está esto antes de ponerlo en pantalla grande. Está. Esta es. La preposición de. Y acá, bueno, teníamos las de uro que son en O, pero, ay, pero es que tengo abierta. Creo que aquí está mejor explicado en esta, que es la misma cosa. Aquí. No le digo. No sé por qué no puedo. Esperen un segundo que ando buscando la diapositiva. Aquí les voy a compartir. Dentro de las reglas de la nomenclatura, cuando teníamos lo de nombrar, ¿verdad? Que era el orden en que se estaban nombrando. Aquí les mencionaba lo de los grupos negativos o los aniones seguidos de la preposición de, los que terminan en O. Y si la terminación, dice aquí anterior, era en ito, cambia a ato. Pero aquí está esta última, ¿ve? Si el ligando es un catión, entonces el nombre termina en ato. Y aquí recuerden, ¿verdad? Y no se confundan. Son iones complejos. Entonces va a terminar en ato el ligando, que no es lo mismo que cuando nosotros tenemos las otras nomenclaturas, que las que terminan en ato son las que tienen oxígeno, que esa es una manera de poderlo determinar. En este caso, no, sino que si es ligando en un catión, o sea, si el ion complejo está como catión, va a terminar en ato. Y bueno, esto lo vimos. Ya les voy a poner algunos ejemplos. De nuevo. Aquí están, miren. Esto, ¿verdad? Si se acuerdan, miren. Ferrato, cuprato, plumbato, argenato, esto ya lo habíamos visto. Todos terminan en ato dentro del ion complejo cuando nosotros tenemos un metal, niquelato. Por eso el anterior era zincato, porque está dentro, aquí está este. Ay, aquí está, ¿verdad? Porque miren, está dentro del ion complejo y va a terminar en ato. No porque tenga oxígeno. Igual que este, mire, el cobalto termina en ato. Platinato, miren, en ato. Pero, bueno, no sé si se lo dije correcto, ¿verdad? Cuando tenemos, perdón, es el ion poliatómico como catión. Como catión. No sé si les dije anión, pero es como catión porque cuando es anión, como en este caso, que es el único que tengo aquí en el primero, que está como un anión, termina o se usa, mejor dicho, el nombre del elemento. Pero en estos, que son iones complejos o ligandos, ¿verdad? Que nosotros tenemos como cationes, la terminación del metal que nosotros vamos a tener formando parte de ese ion complejo termina en ato, simplemente porque la nomenclatura de los iones complejos nos dice que así deben nombrarse. Ahora, este es un caso aparte, el oxalato, porque el oxalato es un ion poliatómico por sí mismo. Y entonces acá es donde va a terminar en ato, igual que este, ¿verdad? El sulfato, miren, tiene oxígeno, ¿ve? Entonces por eso es sulfato cobaltato, que suena un poquito como raro, ¿verdad? Pero esa es la manera de nombrarlo. Pero repito, si ustedes no se han estudiado las reglas
no van a poder escribirlo bien y eso les va a crear a ustedes unas confusiones terribles a la hora de poder escribir los iones complejos. No sé si con eso le aclaré, Carlos. ¿Algo más? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Porque si no vamos a seguir avanzando y recuerden que mañana en clase presencial, lo que vamos a hacer son ejercicios de nomenclatura para poder terminar de una sola vez esa parte. Pero eso no quiere decir que nos vamos a atrasar en los contenidos. Y de nuevo, por favor, mañana lleven, aunque sean la tabla de iones poliatómicos o lo de todos los iones, pues para que puedan trabajar, porque eso es lo que vamos a ir a hacer a la clase mañana. Y repito, ¿tienen alguna duda? Sí, ingeniera, podría poner nuevamente el listado de los iones complejos. De algunos que están aquí. Sí, de la presentación. Me lo voy a buscar. Sí, Ana, está bien. Ponga presente, Ana, por favor. Estos. Sí, esos. Estos son algunos, ¿verdad? Obviamente, no están todos, pero... Listo. Gracias, ingeniera. Bueno, entonces miren, para ir avanzando, porque todavía tenemos tiempo y nadie tiene preguntas, ¿va? Supongo yo que no han estudiado del todo. Vamos a comenzar a ver la parte de estequiometría. Por lo menos para ir introduciendo la parte de estequiometría. No escriban presente desde ahorita. Le dije a Ana que es porque ella tiene que irse a la universidad, ¿verdad? Porque después cuando ponen otras cosas ahí a veces se me pierden. Vamos aquí a... que es la parte de estequiometría. Y si se fijan ustedes, la parte de iones complejos está en el capítulo 19, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Y ahí van a encontrar de nuevo las reglas estas que yo les estoy poniendo porque obviamente no son inventadas, ¿verdad? Entonces la parte de estequiometría corresponde a las secciones 3.7 y 3.10, que probablemente al inicio sea un poquito como más fácil porque son cosas que ustedes ya han hecho. Y esto de la estequiometría, bueno, está formada por dos palabras, ¿verdad? Una que dice que es Stockheim, que es elemento, y la otra metron de medida. Entonces ustedes ya pueden darse cuenta aquí que en la parte de estequiometría vamos a combinar ahora lo que es la nomenclatura con cálculos matemáticos. Y hay varias cosas que van a identificar o que hay que identificar ahí, ¿verdad? Una de ellas es la reacción química, que este es el proceso en el que una sustancia o varias sustancias cambian para formar una o más sustancias nuevas.
Cuando ustedes llevaron introducción, ahí les explican lo que es una reacción química, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda y me da un ejemplo de lo que es una reacción química? O sí, un ejemplo de una reacción química sencilla, elemental. Quemar una hoja de papel. Exacto, ese es de lo más común. Y es correcto, ¿verdad? Quemar una hoja de papel. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una... Exacto, encender un fósforo también. Porque nosotros tenemos algo y lo quemamos y se formó otra. En este caso serían como dos nuevas, ¿verdad? El gas que se fue y la ceniza que quedó ahí. Eso es una reacción química. Y una ecuación química, que esta es un enunciado de fórmulas que expresan las ideas y las cantidades de las sustancias presentes en el cambio físico o químico. De ahí que para que nosotros podamos trabajar, les he estado insistiendo en esto, con estequiometría, miren, estamos hablando de fórmulas químicas. Por eso es imprescindible que puedan escribir las fórmulas químicas. Cuando se escribe una ecuación, entonces, el lado izquierdo de una ecuación muestra las cantidades de los elementos que están presentes antes del cambio y del lado derecho, las que están después del cambio, o sea, antes y después de que ocurra la reacción química. Y lo representamos así, los reactivos del lado izquierdo y del lado derecho están los productos y están como unidos con una flecha que va en el sentido de los productos. Ahora, esta dirección de la flecha no es la única que existe, ¿verdad? Hay unas que van en doble sentido, pero a nosotros ahorita esa parte no nos concierne, por lo menos aquí en Química General 1. Y las ecuaciones químicas entonces van a servir para representar de forma simbólica lo que ocurre obviamente en esa reacción. Y aquí, que no lo habíamos tomado en cuenta, pero yo ya se los había anticipado, se emplean algunos símbolos para proporcionar más información sobre las sustancias que participan o las condiciones en las que están. ¿Recuerdan cuando yo les decía la diferencia entre un ácido y una sal? Que decíamos ácido sulfúrico o sulfato de hidrógeno. ¿Cuál era la diferencia? Recuerdan que se las he mencionado. ¿Alguien se acuerda? No. Los ácidos se escriben con AC, que significa que están en estado acuoso. Exactamente. Para denominar los ácidos, nosotros les ponemos AC. Entonces eso está asociado a esta parte que yo les estoy diciendo aquí ahorita. Entonces, está asociado al estado que tenga, ¿verdad? Cada uno. Si está en estado gaseoso, se le agrega una G. Al ladito de la fórmula química que está en estado gaseoso, si es líquido es S, y si está en solución acuosa, como en el caso de los ácidos, es AC. Y les mencioné incluso que es AC por acuoso, no por ácido, ¿verdad? Y aquí tenemos, digamos, cómo nos damos cuenta nosotros que ocurre una reacción química. Yo no sé ustedes qué realmente que han hecho en el laboratorio, si han hecho algo, porque cuando hay una reacción química, la sustancia cambia de color o hay un cambio de energía, ya sea endotérmica o exotérmica, o sea, significa que sentimos caliente o frío al mezclar un par de sustancias. Si nosotros tenemos el tubo de ensayo en la mano, sentimos que se enfría o que se calienta. Ahí podemos comprobar que hubo una reacción química porque hubo un cambio de energía. Es bien común también el desprendimiento de un gas o sentir el olor, lo que ustedes mencionaban, incluso, ¿verdad? De quemar algo, ¿cómo se dan cuenta que se les está quemando algo que ustedes dejaron cocinando? Si no están ahí, ¿cómo se dieron cuenta? Porque desprendió olor a quemado, ¿verdad? Y uno dice, híjole, se me quemó tal cosa que dejé ahí, ¿verdad? Entonces hubo una reacción química. El hecho de que se queme una tostada de pan implica que hay una reacción química y por eso desprende olor también. La formación de un precipitado.
Yo les pongo el ejemplo de hacer queso, por ejemplo, hacer cuajada, que tienen la leche y le agregan una pastilla para poder cuajar, y dentro de cierto tiempo ustedes van a ver unos coágulos formados en la parte de abajo y encima queda el suero que le dicen, ¿verdad? Entonces ahí hubo una reacción química también, y nosotros lo que andamos buscando como producto es el precipitado que queda al fondo. También se puede formar un sólido a través de una reacción química. Y estas son las maneras más comunes en que nosotros podemos ver, por ejemplo, que hay una reacción química, ¿verdad? Cuando se hacen titulaciones, pero que no las van a hacer ahorita, o no sé si van a hacer algo de esto, ustedes tienen una disolución, por ejemplo, azul celeste, y le agregan otro compuesto. Vale, digamos, tienen una base o un ácido, ¿verdad? Dentro de un tubo de ensayo, dentro de un beaker, y si es un ácido y es azul, le agregan una base o un hidróxido, y ustedes le empiezan a agregar gotas, 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 y van viendo cómo se va degradando el color hasta que se le quita o cambia de color. Ahí, entonces ahí sucedió una ecuación química que ya la vamos a ver aquí, que es una ecuación de, pucha, me olvidé el nombre ahorita, pero que significa que hay cambio de color, incluso lo puede dejar incoloro, ¿verdad? Debido a esto. Ahora, para que esas reacciones ocurran, lo que yo les estoy diciendo, que cambie de color y que pase todo eso, las cantidades que se tienen ahí, correcto, eso es una estandarización. Sí, tiene razón, Ariana. Eso exactamente fue lo que hicieron en el laboratorio. Entonces se fijan la diferencia entre por lo menos hacer eso y no hacer nada, ¿verdad? Y no que les pongan un video y que lo miren ahí, porque es más farsa. Bueno, y como les decía entonces, para que eso ocurra, en una ecuación, los reactivos tienen que estar en cantidades que son exactas. Por lo tanto, debe estar balanceada esa ecuación. Significa que vamos a tener el mismo número de cada tipo de átomos a ambos lados de la ecuación, tanto en los reactivos como en los productos, porque no podemos ir en contra de la ley de conservación de la masa. ¿Verdad? ¿Recuerdan cuál la ley de conservación de la masa, cómo la comprobábamos? ¿Recuerdan ustedes? Cuando teníamos, ¿verdad? Sumábamos, digamos, en un óxido de hierro, sumábamos los gramos de hierro, los gramos de oxígeno, y eso nos tenía que dar una cantidad de óxido. Entonces lo mismo sucede acá. Vamos a tener, en este caso, misma cantidad de átomos. No estamos hablando de masa, sino que de átomos. Y el procedimiento para escribir o para tener esto, cómo hacer estas fórmulas o las reacciones químicas, es que las fórmulas de la izquierda, ya les mencionaba, son llamadas reactivos, y las de la derecha son llamadas productos. Se separan por una flecha que nos indica a nosotros la dirección en la cual ocurre esa reacción. Y el significado es da, produce, rinde o forma. Ustedes pueden decir entonces, esto da tal cosa. Este compuesto produce tal otro. Digamos la ecuación para que se forme agua, ¿verdad? Nosotros decimos hidrógeno más oxígeno forma agua. Entonces eso significa la flecha. Y si aparece un signo más entre la fórmula de dos reactantes al lado izquierdo de la ecuación, significa que reacciona con, o sea, lo que yo les acabo de decir, hidrógeno más oxígeno, entonces significa que el hidrógeno reacciona con oxígeno y produce, ya sabemos tal cosa, ¿verdad? Si lo hacemos al revés, la ecuación de descomposición del agua, nosotros tenemos agua que produce oxígeno más hidrógeno, ¿verdad?
Y para que una reacción represente esas cantidades exactamente, debe estar balanceada. Como les decía, el mismo número de tipos de átomos deben aparecer en el lado izquierdo y en el lado derecho me regresé, ¿verdad? De la ecuación. Entonces, para los cálculos estequiométricos, que aquí viene la parte práctica, con calculadora, obviamente, ¿verdad? Y es que identificamos nosotros las cantidades de sustancias que reaccionan y las cantidades de sustancias que se producen. Los cálculos nos van a llevar a que al final una de estas dos cosas vamos a tener que calcular o ambas. Y los símbolos y las fórmulas van a servir para poder esquematizar esa reacción química. Aquí está, miren la que yo les estaba mencionando. Hidrógeno más oxígeno produce agua. Estos de acá, viéndolo ya en una ecuación química, son los reactivos y el agua entonces es el producto. Pero si se fijan también, vamos a tener, porque debemos cumplir la ley de conservación de la masa, les decía, vamos a tener la misma cantidad de átomos del lado derecho que del lado izquierdo. Entonces acá tenemos, miren, 2 por 2 hay 4 hidrógenos. Y acá tenemos, miren, 2 por 2, 4 hidrógenos. Acá tenemos 2 oxígenos, acá tenemos 2 oxígenos. Podemos decir entonces que esta ecuación está balanceada. Ahí están, 2 moléculas de oxígeno reaccionan, que es el signo positivo, con una molécula de oxígeno para dar, por la flecha, 2 moléculas de agua. Esta es la manera en que nosotros leemos o interpretamos una ecuación química. Pero repito, si están mal escritas o están mal balanceadas, entonces no va a cumplir con la ley de conservación de la masa y obviamente está malo. Yo les he mencionado también que cuando estamos ya haciendo ejercicios de estequiometría, lo primero que nosotros miramos es que el compuesto esté bien escrito, porque si el compuesto está mal escrito o está mal balanceado, el ejercicio está mal. O sea, ya no revisamos nada más, pues, porque todo lo demás está malo, porque está basado en escribir la fórmula correctamente y en balancear la ecuación de forma correcta. Y aquí tenemos, ¿verdad? ¿Qué es este balanceo? Pues el balanceo es hacer coincidir el mismo número de cada tipo de átomos a ambos lados de la ecuación. Y aquí de nuevo, miren qué dice, lo primerito que dice es escribir las fórmulas correctas de los reactivos de los productos. Luego se coloca un coeficiente antes de la fórmula química, lo que significa multiplicar todo lo que hay en la fórmula química con ese número. Y aquí me voy a regresar a este, miren. Este número que está aquí, que es el coeficiente, multiplica esto que tenemos en este lado de acá. Por eso yo multiplico 2 por 2 y estos 2 oxígenos que están aquí son estos de aquí porque este 2 va a multiplicar a toda la fórmula. Cuando no aparece ningún coeficiente, entonces se sobreentiende que es 1, así como lo vimos en el caso del oxígeno ahorita, ¿verdad? Pero ojo, miren, de nuevo me voy a regresar al anterior, acá, ¿verdad? Aquí el coeficiente es 1, por eso no lo escribimos, pero hay que tener en cuenta que el oxígeno es diatómico. Recuerdan que yo les he estado mencionando que en la tabla periódica hay 7 gases que son diatómicos. ¿Qué significa? Que a la hora de poderlos escribir en una fórmula química, ustedes no pueden escribir solamente O, porque no existe. El oxígeno es un gas diatómico o un gas molecular. También se usa la palabra molecular. Lo mismo que el hidrógeno, el cloro, el bromo, el flúor, el nitrógeno, todos esos son moleculares y cuando están formando parte de un reactivo o de un producto y están solos, se escriben tal cual, así, como molécula.
Solo en las fórmulas empíricas los escribimos solos. Recuerdan que en la fórmula empírica escribíamos O porque teníamos que contar cuántos eran. Pero aquí nosotros ya sabemos que estos 7 gases son gases moleculares. Y bueno, si hay uno de coeficiente no lo ponemos, ¿verdad? Estas son como las reglas elementales y básicas para lo que es nomenclatura. Y hay varios métodos para poder balancear ecuaciones. Uno de los primeros que ustedes ya lo pueden utilizar, yo estoy segura, es el método del tanteo de inspección que se utiliza para ecuaciones sencillas y consiste en colocar coeficientes a la izquierda de cada sustancia hasta tener igual número de átomos en reactantes como en productos. Y acá tenemos un ejemplo, miren. Tenemos nitrógeno y miren que ahora, si se van fijando, todo lo que nosotros estamos escribiendo tienen el estado de agregación de cada una de las sustancias que forman parte de esa ecuación química. Entonces, la formación de nitrógeno, repito, que es un gas, y el hidrógeno, que también es un gas, y miren, son moleculares y están solitos. Entonces los escribimos con el subíndice 2. Son gases, van a formar amoníaco. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes cuentan la cantidad de átomos de un lado y de otro, no coincide, porque acá solo tenemos un nitrógeno y acá hay 2. Acá tenemos 2 hidrógenos y aquí aparecen 3. Entonces esa ecuación obviamente no está balanceada. Y como dice la teoría, para balancearlo se usan es más fácil hacerlo con ecuaciones sencillas y lo que se hacen es colocar coeficientes a la izquierda de donde tenemos escrita la fórmula de la sustancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para balancear? Pues colocar un 3 aquí al hidrógeno y un 2 dice al amoníaco. Aquí están. Si le colocamos 3 al hidrógeno y 2 aquí al amoníaco, que es el producto, ahora lo volvemos a contar. Miren, 2 nitrógenos. Aquí están los 2 nitrógenos. Y tenemos 3 por 2, 6 hidrógenos. Y aquí hay 2 por 3, 6 hidrógenos también. Significa que la ecuación está balanceada. Y repito, se hace con ecuaciones que son sencillas, porque para otras más complejas tenemos nosotros otros métodos de balanceo. Este es el más elemental, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros una ecuación balanceada. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo número de átomos en los reactivos y en los productos. Esa es una manera que nosotros tenemos ¿cómo se llama? De comprobar que hay balanceo. Ahora, si se fijan, estamos hablando de método de tanteo. Aquí yo no hago una tabla ni una columna para contar cuántos tengo de cada uno, porque eso no es tanteo ni inspección. Tanteo e inspección solo es que nosotros miremos esto que está aquí. Y yo he visto que empiezan a inventar principalmente con la algebraica y que a veces pierden más tiempo tratando de balancear con metodología algebraica que haciendo cosas al tanteo, ¿verdad? Entonces, hacen un montón de cosas que no sé de dónde las sacan realmente. Y tenemos, a ver si está aquí, ¿verdad? Y lo importante es que se deben especificar los estados de la materia o estados físicos de cada especie tal como están aquí. Porque cuando no los ponen, entonces también al final casi que ni les bajamos porque nos quedan debiendo si les bajamos los puntos, ¿verdad? Pero nosotros les ponemos siempre que lo escriban y que escriban el estado en el que se encuentra cada uno de ellos. Entonces deben de tenerlo en cuenta.
Pongan presente, por favor. Vamos a seguir con esto el viernes porque mañana miércoles, repito, en presencial vamos a hacer los ejercicios de nomenclatura y les voy a pedir que por favor yo les adjunté unas hojas para que las llenen. Si las pueden llevar mañana por si hay alguna duda, vamos a trabajar con esas hojas. Porque es que donde estoy no tengo fotocopias. Entonces no les prometo llevarlas. Pero por favor llévenlas ustedes. Las que son las tablas que hay que completar, ¿verdad? Con esas vamos a trabajar.